Estamos al aire con un especialista en análisis no solamente de política, sino una visión más sociológica, historiadora, con el doctor Juan Carlos Laedo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, Juan Carlos, estuvimos recién, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista anterior, hablando sobre la famosa grieta, de cómo zanjar esta grieta tan estructural. Uno puede hablar quizás de una gestión pasada, de un modelo, pero si uno se remonta un poco a otros tiempos históricos, podemos observar que no tiene que ver tanto con la era K, sino que ya, como quien dice, arrastra error. Esta sociedad siempre ha habido ciertos clivajes que son representativos en términos de sistema partidario, de conflictos al interior de la propia ciudadanía, la propia sociedad, y es difícil a veces lograr contentar a todo un sector cuando siempre hay lugares y nichos afectados. Claro. Bueno, sobre este particular, podemos decir, Juan Bautista Alberdi, en sus estudios económicos, decía así: no perder de vista esta realidad, que no hay mejor ni más seguro medio de empobrecer un país que el de dar a su gobierno el cuidado de enriquecerlo. ¿Estamos? Claro, sí. O sea, lo que está, la sociedad argentina está acostumbrada a vivir del Estado, digamos de la prodigalidad del Estado. Históricamente nosotros hemos tenido de origen la prodigalidad de la tierra, y aún hoy por las bondades, la riqueza, y tenemos la otra prodigalidad que es la del Estado. La prodigalidad de la tierra precisamente por la riqueza que subyace en la fertilidad. Cuando existió acá la conquista en 1500, 1555, ya se escribía un conquistador rey que hay en estas provincias tantos campos y dehesas que tendría por imposible poblarlos en 200 años. En 1580 empiezan a deambular los primeros vacunos, bueno, hasta que se multiplican en forma sideral. Ese ganado se utilizaba precisamente para extraer los cueros, no para alimentarse. O sea, hay barcos franceses, ingleses, holandeses, surcaban las aguas del Río de la Plata, y concretamente se utilizaba, se sacaban el cuero, lo que se llaman las vaquerías, y se remitían afuera, a Europa, los cueros de la vaca. Ahí tenemos una primera conducta de prodigalidad hacia la tierra. O sea, no se hacía absolutamente nada, ningún esfuerzo, el hombre no incidía con su trabajo ni tampoco con su esfuerzo, todo crecía y se multiplicaba como en su propia imaginación. O sea, la fertilidad de la tierra, en el campo no hay que hacer nada, la prodigalidad del campo. Bueno, a eso le sucede el advenimiento del Estado fuerte, Rosas particularmente. Empieza lo que se llama un régimen dictatorial, el federalismo desde Buenos Aires, que no era tal, porque Rosas no era federal, sino que era unitario, y los federales eran el interior, los gobernadores del interior. Entonces, con mano fuerte, Rosas era el dador de todo. Ahí nace la segunda prodigalidad, a cuento de lo que está diciendo. Ahora, es interesante lo que recién estás mencionando acerca del Estado fuerte, ¿no? La pregunta que uno se hace es qué pasa por la mentalidad de la ciudadanía argentina, si realmente somos hijos del rigor, si estamos necesitando siempre esa presencia de un Estado autoritario, represivo. Y cuando hablamos de la represión del Estado de policía, es en todos los ámbitos, no solamente en un sistema normativo, sino en una presencia física, en toma de decisiones. Si uno piensa en la gestión pasada, había ciertas decisiones que no estaban ni siquiera consultadas, y sabemos perfectamente la visibilidad que tuvo la expresidenta en foros internacionales, y hablaba y digamos de una manera y se dirigía a la audiencia internacional con cierta estupez que realmente nos dejaba a todos en una situación estupefacta. Y si uno ve modelos como Rosas y otros sistemas, pareciera que está asociado forjar determinados paradigmas o implantar
de una manera coercitiva y no persuadir, porque si recordamos que Perón hablaba de la persuasión y no la coacción, de la importancia de la persuasión, hablamos de que pareciera que Argentina constantemente adolece de una situación permanente de desgaste donde requiere de un Estado fuerte y de un cierto autoritarismo para ver con éxito determinadas políticas. Parece una contradicción. Y claro que es una contradicción, porque no se ha despertado acá en las pautas, desde las pautas, digamos, primitivas, primigenias, argentinas, de argentinas y primigenias, de origen, han coincidido, digamos, en un estímulo a la inercia y a la no actividad. O sea, no hay iniciativa privada, siempre se esperó del Estado hacedor, dador, benefactor, digamos. Digamos, es como una persona con una minusvalía que necesita de algún artilugio como para sostenerse, ¿no es cierto? Bueno, realmente el Estado ha sido el benefactor, el omnipresente, y omnisciente, porque se espera la varita mágica, digamos, para encauzar los desastres o las frustraciones o impedimentos. Pero todo esto viene ya de origen, porque habíamos dicho en oportunidad, acá nosotros está el mal de la conquista, digamos, las inmigraciones, la crisis de identidad, pero es muy complejo el tema. Pero de todos modos nosotros, para hacer decir escuetamente, los españoles hicieron la conquista acá de a caballo, digamos, los nobles, los caballeros, los que nunca se apearon. Entonces, como quien dice, desde su cabalgadura quisieron conquistar un territorio. El adelantado vino acá, Juan de Garay, a modo de ejemplo, bueno, descubrió el Río de la Plata, sus adyacencias, y bueno, ahí se adjudicó como adelantado, después le ratificó el rey, como adelantado con un rebencazo al caballo, digamos, hasta donde se perdía el ojo humano, hasta allá son mis tierras, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia... Bueno, se adjudicaba como adelantado el premio no a la conquista, porque el conquistador había sido otro, sino por adentrarse al territorio. De ahí surge el facilismo, ahí surge el espíritu del terrateniente, el de tener tierra de la nada. Bueno, ahí viene la ley de Enfiteusis de Rivadavia, que se daban tierras a las grandes oligarquías ganaderas. Después la conquista del desierto con Roca, que extinguió el indio hasta Río Negro, etcétera, etcétera. Y bueno, se le pagó, el Estado estaba quebrado, se le pagó con hectáreas, miles y miles y miles de hectáreas por generales, capitanes, cabos, sargentos, soldados, en fin, distribuyó tierras, y ahí se formó en la clase dirigencial lo que iba a ser después la oligarquía vacuna, que se dice, los fundadores del primer centenario, los del Club del Progreso, el Jockey Club, en el 1900, que se digitaban entre ellos a ver quiénes podían acceder al poder, tomar la voz, dámela a mí, o sea que era la aristocracia vacuna. Esa aristocracia, que no vivía en Buenos Aires, sino que vivía en París, ida y vuelta, fue la que precisamente quiso traspolar, para no hacer tanta travesía de 40 50 días de embargo, traspolar la París, hacer la Petit París acá en Buenos Aires. O sea, estamos hablando acá de una prodigalidad, la prodigalidad de los que detentan el poder o tienen plata sin trabajar, los que recibieron la tierra de manos del Estado sin hacer ningún esfuerzo. Y ese contagio, esa influencia, ha hecho que el argentino no tenga un estímulo, que viva inercialmente y no tenga libre iniciativa. Y la verdad que es muy interesante lo que mencionás, y bueno, uno siempre encuentra en el trasfondo histórico un porqué, una explicación de por qué las sociedades se mueven de tal o cual manera, hay patrones heredados, si se quieren, y el presidente en la última entrevista que tuvo en un programa en televisión justamente mencionaba la necesidad de que el sector privado tuviese de alguna manera un poco más
de incentivo hacia la inversión, ¿no? Hacia la inversión en nuestro país. Lo que falta es que el sector privado, decía él, arriesgue, ¿no? Quizás durante mucho tiempo no se dieron las condiciones y la seguridad jurídica necesaria para que ese dinero que dejo en mi país no dé su fruto suficiente y necesario como para garantir el recupero de la inversión colocada, pero si uno analiza un poco este trasfondo histórico que estás mencionando, siempre una situación de agiotismo, ¿no? De especulación. Claro, porque lo que pasa es que acá el Estado debe retroceder, mantener los servicios básicos, salud, justicia, educación, seguridad, los servicios básicos de un Estado, y ya que nos preciamos de ser un país digamos de iniciativa privada capitalista, y no socialista ni comunista, por supuesto dejar al particular, ¿no es cierto?, que sea el que haga las inversiones del caso y el que fomente el desarrollo. Entonces, pero acá en este país el Estado ha sido omnipresente de todo y ha restado la iniciativa privada, inclusive a nivel persona. Fíjate, Gretel, que acá a principios del siglo XX vino acá un francés, Georges Clemenceau, y dijo textualmente, a principios del siglo XX, Argentina crece gracias a que sus políticos y gobernantes dejan de robar cuando duermen. Tremendo. A principios del siglo XX, acá tenemos la omnipresencia del Estado, en el cual no ha hecho un estímulo a la libre iniciativa privada. Si a eso le sumamos que la conquista se hizo de a caballo, el noble, el caballero, y las tierras se distribuyeron con la ley de Enfitosis de Rivadavia y de la conquista del desierto de Roca, y que la oligarquía vacuna tiene toda la detenta las tremendas estancias, extensiones, miles y miles y cientos de kilómetros, lo tiene de UPA, como se dice vulgarmente. Si ese modelo a seguir del que está apeado, digamos, del que no tiene recursos, ve que el Estado es el dador, el filántropo, el dador de riquezas, nunca se ha creado acá la libre iniciativa privada. En Estado, aparte nosotros nos hemos desarrollado acá con un bautismo de Buenos Aires, Santa María de los Buenos Aires. Sí. Y bueno, nosotros tenemos una consagración, ¿no es cierto?, a Buenos Aires, a la divinización de terceras personas que no sea Dios y que no sea el Hijo de Dios, Jesucristo. Sí. Y bueno... sí, eso es lo que estás mencionando, también es otro de los puntos, diría, fundacionales, porque la consagración, hay cuestiones de fuerzas espirituales que uno no las ve, pero son las que manejan el mundo natural. En esa consagración uno bautiza, aparta, justamente cuando hablamos de una consagración es como estás haciendo una especie de rendición, ¿no?, de veneración. Entonces la pregunta es, ¿a quién hemos consagrado el país? ¿A quién, en manos de quién está? Y hay fuerzas espirituales que uno no ve, pero indudablemente son las que terminan, claro, de alguna manera modelando y condicionando. Lo que a mí siempre me llamó poderosamente la atención. Es una reflexión personal, íntima. ¿Por qué el ser humano, digamos, acopia bienes materiales sistemáticamente, toda una vida? Vamos a decir, a modo de ejemplo, yo no tengo nada contra los empresarios, estoy dando un ejemplo, es un empresario, un tipo exitoso en la vida, que acumula fortuna, y tiene tanto dinero que no es para que viva 10, 20 generaciones. Tiene una edad avanzada y sigue. Yo me pregunto, no, en ningún momento tiene el concepto de que nace desnudo y se va desnudo, sí, que no se lo puede llevar todo eso a ningún lado. Sí. Pero hay otra idea transversal a lo que digo yo. En el fondo, el ser humano está hecho por Dios, a imagen y semejanza de Él. Nosotros nos hicimos a nuestra propia imagen y semejanza, entonces le disputamos el poder y la autoridad a Dios. Muy bien. Entonces, como Dios nos hizo con un concepto de eternidad, que no morimos nunca, el ser humano, en medio de todo, se apropió del concepto que yo soy eterno. Sabe que no va a ir de vacaciones por 3 días al cementerio como Jesucristo, que fue 3 días
de vacaciones y después resucitó. Sabe que no va a ir de vacaciones, pero de todos modos tiene el concepto natural, íncito, digamos, en su fuero íntimo de que es eterno, porque es un desprendimiento de Dios. Entonces, pensemos que ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la razón de nuestra derrota, digamos? Es espiritual. En medio de todo es espiritual. Las prodigalidades del Estado, del campo, la inacción, la inercia, la falta de iniciativa privada, precisamente es no motorizar, digamos, la inteligencia, la formación, lo que nos dio Dios en pos del prójimo, digamos, la libre iniciativa privada. Sí, como que pensar un poquito, ¿no? ¿Cómo está no mi segundo, mi próximo, mi vecino? Sí. Esto es en vínculo con todo lo que está pasando en cuanto a la inseguridad y más que nada a la violencia. La sociedad está violenta, se dice, ¿no? Dicen todo con la sociedad está violenta. Bueno, ¿cómo? No, pues primero hay una violencia interna. Totalmente, como que las personas están violentadas primero psíquicamente, moralmente, espiritualmente y después se trasluce al plano social. Claro. Bueno, nosotros, yo no soy pesimista ni negativo, pero yo diría que de todos los temas que estamos viviendo contemporáneamente en la Argentina y que históricamente hemos vivido, los que más o menos tenemos mayor edad, podemos sintetizarlo en una frase. Sí. Nosotros los argentinos somos testigos de una pesadilla. Es una pesadilla espiritual, porque es una cosa. Nosotros somos dioses. Cada uno quiere tener, hay un narcisismo, un egoísmo en el argentino, un querer ser sin ser. O sea, no existe el deber ser, es ser sin ser. O sea, es una sociedad meramente amontonada. Para la existencia de un país debe haber pueblo, nación y Estado. Tenemos Estado, tenemos pueblo, pero no tenemos nación. No hay espíritu de comunidad. Estamos meramente amontonados, nos pertenecemos a nosotros mismos. Seres egóticos, narcisistas, un individualismo extremo. Entonces, hay desconfianza del prójimo, desconfianza del Estado, desconfianza de mí mismo, desconfianza de la persona que tengo al lado. Hay un estado se actúa bajo un estado de reservas mentales. Digo lo que pienso, digo lo que no pienso y pienso lo que no digo. Digo lo que no pienso y pienso lo que no digo. O sea, no existe una autenticidad, salvo honrosas excepciones, que son muchísimas, por cierto, no vamos a decir que el 100% de las personas somos así. Pero acá todo pasa por la ausencia o la falta de Dios. Es un país sin Dios. Cuando los católicos ingleses expulsaron a los protestantes de Inglaterra, Reino Unido de Inglaterra, los expulsaron, se fueron a Estados Unidos, lo que iba a ser Estados Unidos, fundaron las colonias inglesas de Norteamérica. Eran protestantes. Entonces, Erich Fromm, hay sociólogo, explica que cuando los colonos, a un colono lo veían mal, que no progresaba económicamente, que estaba postergado, que no le iba bien, digamos, eran estepas, no había nada, pero el progreso, el espíritu del progreso, le preguntaban, le decían, a vos no te va bien porque no le sos de agrado al Señor, algo habrás hecho por el cual Dios no te prospera. El billete americano, nosotros confiamos en Dios, o sea, Estados Unidos deja de ser un modelo perfecto, por supuesto, el presidente estira bombas y todas las cuestiones que ya sabemos, ¿no es cierto?, la droga y todo lo que hay allá, el consumismo, pero hay un principio de confiar que Dios está por encima de las personas. Cuando yo creo los componentes de una sociedad, que todos somos dioses, que todos dependemos de nosotros mismos, entramos en un proceso de divinización, de narcisización, de egotización. Entonces es todo gobernante que asuma el poder, ¿no es cierto?, lejos de estar sentado en el sillón de arriba, de estar sentado en la silla eléctrica, porque realmente es imposible gobernar un país, personas que no tienen sujeción a nada ni a nadie, no se sujetan a las autoridades, a las leyes, hay un descreimiento,
absoluto. Sí, pero Entonces, no solamente, con esto ya cerramos, Juan Carlos, no solamente la sujeción a las leyes, todo lo que vos decís. A ver, se comentó este fin de semana puntualmente la violación y muerte de una joven, lo que estábamos hablando con Emilio Laferrien. A ver, alguien tiene que pagar por eso. Sí, pero también hablamos de una, no, por así decir, ya de una violación familiar. Estamos hablando de que la familia, el continente más cercano, dime con quién anda y te diré quién eres. O sea, vamos a ser sinceros, porque si no es como que siempre le estamos echando la culpa al Estado. Yo no me quiero meter en el tema, pero Cromañón y otras yerbas, porque eso hay que decirlo también. Nosotros como comunicadores tenemos que empezar también a decir las realidades como son. O sea, ¿vamos a echar la culpa a todo Cromañón o hay padres? Y yo sé, yo sé que los padres me van a llamar a decir, no, padre, no. Pero ¿por qué tu hijo va a los 15 años, sí, a las 2 de la mañana a bailar? O sea, viste, también es eso. No podemos echar siempre culpa al Estado. Tenemos que la familia hacernos cargo, los padres puntualmente. ¿A dónde está tu hijo a las 2 de la mañana? Si tiene 14 años, ¿cuáles son las relaciones? ¿Qué amigos tiene? ¿Cuál es la crianza que vos le diste? No decimos de no salir de noche, pero vamos a ser sinceros, porque si no, toda la culpa la tiene el Estado. El Estado nos tiene que dar seguridad. Por supuesto, el poder policía, no la capacidad de salir a tomar algo tranquilo. Pero vamos a empezar a hacer un estudio introspectivo de cómo está compuesta la familia, porque si no, siempre echamos culpa a los demás, y no es así. Por eso yo hablaba precisamente, el Estado, el argentino, digamos, genéricamente el argentino tipo, le echa la culpa al Estado. El Estado es el benefactor o no, o malefactor de todos los males, todos los bienes, todas las bondades, y los males dependen del Estado. Entonces, yo soy una pieza, un engranaje del Estado en que debe obrar por mí. O sea, acá hay el Estado es el hacedor de todo. Yo soy una persona, una pieza que se mueve al compás de los resortes del Estado. Entonces, es absolutamente imposible gobernar un país donde los seres no quieren ser, o sea, no quieren tener el deber ser. Yo soy nacido para recibir, no para dar. Bueno, muy importante todas estas reflexiones, Juan Carlos, tenemos que ir cerrando, pero bueno, todos los lunes vamos a ir compartiendo, la verdad, un poco de todo, actualidad, historia, porque tenemos un problema histórico, la Argentina vive un problema histórico, esto no viene de la década pasada, viene de un problema de nacimiento de la sociedad argentina. Tenemos que ir a un corte musical. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar ahí, te estamos saludando. Muy bien. Y como siempre todos los lunes estamos compartiendo una reflexión contigo. Bueno, un gusto. Bueno, fue el doctor Juan Carlos Ledo analizando política nacional y panorama histórico.